This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. La vieja lancha descansaba sobre su quilla en el limo de la ría, impúdica, dejando ver sus cuadernas. Con el codaste apuntando al sol y la roda enterrada en el lodo, su aspecto esquelético llamaba la atención de los muchos curiosos y paseantes que cruzaban el puente a diario. Todos conjeturaban sobre su pasado, y las historias en torno a su presencia allí llegaban a ser de lo más inverosímiles. Para la imaginación de los niños, aquella embarcación podía ser muchas cosas a la vez. Un día era el bote de algún pirata que, despistado, se dejó caer por el pueblo tuerto con su pata de palo, pero al siguiente no era más que una vieja motora abandonada por cualquier pescador. Los ancianos se echaban en cara a verla abandonado. Sin embargo, nadie reconocía su propiedad. Estudiosos, personas preparadas con alta formación académica, se habían acercado a ella con la determinación de averiguar su origen, aunque nunca se hubiesen dado a conocer los resultados de sus investigaciones. Todo era misterio y elucubración. Un día en el que la bajamar volvía a dejar al descubierto los restos, un forastero con semblante serio, de aspecto iracundo, se había plantado frente a ellos. Calzaba botas altas de goma que se le hundían hasta el empeine. Cruzado de brazos observaba el armazón con la mirada fija y el ceño fruncido. Musitaba. Apoyado sobre el trancanil de estribor, rompió a llorar. Frustración, resentimiento, culpa, amargura, vergüenza, quién sabe. A duras penas consiguió salir de allí. Despegar los pies del barro suponía un esfuerzo titánico y cada paso que daba un reto a superar. Se fue, y el misterio de la embarcación desnuda sigue sin resolverse, agrandado por el del extraño personaje que nunca volvió. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. En el capítulo de hoy, aventura y deporte. 6 años para dar la vuelta al mundo es lo que han invertido los protagonistas de este episodio. Han regresado hace tan solo unos días, seguro que transformados por haber vivido en primera persona las vivencias y sensaciones que solo experimentan quienes deciden soltar amarras y hacerse a la mar con el convencimiento de que circunnavegar el planeta es mucho más que navegarlo. También es entrar en contacto con otras comunidades y con un medio natural que no por hostil en ocasiones deja de ser un atractivo irresistible para cualquier navegante. Ivana Gaitán y Carlos Valero, a bordo del Cradit, han llevado a la práctica un proyecto de vida que les venía rondando la cabeza con demasiada insistencia como para dejarlo pasar. Navegaron por los grandes océanos, conocieron islas, fondearon en playas y recalaron en puertos de muy diversa tipología. Lo sintieron todo, la fascinación de momentos inolvidables y el miedo a veces de situaciones que también se vuelven difíciles de olvidar. Con ellos charlamos. Aunque te advierto de algo, el sonido por momentos es ciertamente mejorable, pero es tan interesante lo que cuentan que bien merece la pena escuchar toda la conversación que hemos mantenido con ellos. Otra cita a la que no hemos querido dejar de prestar atención es la de la Armada Cup. El día 18 de julio, Plymouth, en el sur de Inglaterra, es el enclave del que saldrán rumbo a San Sebastián los barcos participantes en esta regata que no se celebraba desde hace 30 años. 2 ciudades hermanadas que vuelven a recuperar esta travesía oceánica y de la que hablamos con Marta Lizárraga y Chema García, responsables de la regata, miembros del Real Club Marítimo de San Sebastián. Libros náuticos, los que encontramos en Librería Robinson de la mano de Juan Melgar y otro Juan, Meredith, que vuelve a visitarnos a la caña de su espacio con nombre propio para recordarnos quién fue Simone Bianchetti, el atormentado navegante solitario italiano que nos dejó demasiado pronto y que con él completamos los contenidos de hoy, que por cierto, ya empezamos.
No es la primera vez que hablamos de una vuelta al mundo ni será la última, pero sí es una de esas veces que quienes la han protagonizado han ido un paso más allá. Los números cantan, 6 años de viaje y más de 40.000 millas, pero aparte de eso, la estela de su barco ha ido tejiendo alrededor del globo relaciones e iniciativas comprometidas e inspiradoras. La navegación a vela en un proyecto como es una vuelta al mundo, con todo lo que ello implica, y el compromiso adquirido por Ivana y Carlos con la sostenibilidad del medio marino y las pequeñas comunidades costeras que fueron conociendo, han hecho de la aventura del velero Krait, que seguro que muchos de vosotros seguisteis por redes sociales, algo que trasciende la ya de por sí compleja circunnavegación del planeta. Así que ya los saludamos. Ivana Gaitán, Carlos Valero, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Muy buenas. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Jorge. Muy buenas. 2020, Ivana, Carlos, es un año especialmente significativo en vuestras vidas, ¿no? ¿Qué día fue el de vuestra partida con la idea de dar la vuelta al mundo? Pues fue el 7 de julio del 2020 y primero hicimos el Mediterráneo. Íbamos a salir en Semana Santa de ese mismo año, pero como todos sabéis, fue la pandemia. Entonces lo tuvimos que retrasar al 7 de julio, que fíjate, hoy hace aniversario, hoy es 7 de julio. Efectivamente, así es, así es. Es una fecha señalada en vuestro calendario, sin duda, ¿eh? No es fácil olvidarse de ella. Sí, mira tú, qué casualidad. La aventura, bueno, vosotros salís un 7 de julio, efectivamente, pero la aventura empieza mucho antes, ¿no? Cuando encontráis el barco con el que daríais la vuelta al mundo. Un Sun Odyssey 40.3 con una, digamos, mala salud que conseguisteis rescatar del olvido y adaptarlo a vuestras necesidades. ¿Cómo fue esa primera época del gran viaje? Bueno, pues esa época fue larga. Fueron por lo menos 3 años preparando el barco y probándolo y navegándolo por el Mediterráneo para ver realmente lo que iba pidiendo el barco, lo que necesitaba. Y bueno, fue una preparación bastante compleja, digamos, en cuanto porque el barco estaba pelado, estaba de serie totalmente. Entonces, pues hubo que preparar muchas cosas, desde todo lo que conlleva un viaje así, desde energía, potabilizadora, motor, todo, aparejo. Fueron 3 años, la verdad, bastante ajetreados, pero también los recordamos con muy buena actitud, estábamos muy bien. Fue parte del viaje también. Una parte, sí, muy bonita del viaje, la preparación también creo que empieza el viaje ahí, como bien has dicho, ¿no? Sí. Bueno, mucho trabajo, ¿no? Y seguro que más de un contratiempo, porque rehabilitar un barco no es una empresa sencilla. Sí, un continuo contratiempo, sí, la verdad es que sí. El barco estaba en buen estado, estaba en buen estado, pero muy pelado, es decir, no tenía absolutamente nada, estaba de serie. Como lo puede entregar un astillero, exactamente igual. Estaba muy de serie. Entonces, pues sí, fue bastante complejo, sí. ¿Y cuáles fueron las principales, Carlos, cuáles fueron las principales modificaciones que llegasteis a hacer para adaptarlo a vuestras necesidades? Bueno, pues es que todo realmente, desde cualquier cosa, creo que cambiamos prácticamente todo, desde el fondeo, pues bueno, lo típico, cadena de fondeo, llevamos 100 metros de cadena, molinete más potente, porque el molinete que llevaba era muy flojito, anclas y bueno, el tema del arco para poner placas en popa y poder llevar también el dinghy, batería, potabilizadora, la trinqueta también montamos un stay con trinqueta y enrollador. No teníamos ni ice, montamos el ice también, de cosas, patentes, grifos de fondo, cambiamos todos los grifos, lo hicimos prácticamente todo lo que se puede hacer, creo yo, todo, siempre, aquí nunca hay un máximo, ¿no? Pero sí, mucho pusimos, sí. Te oímos bien por momentos. Hay ratos bastante largos en los que te oímos muy bajito, Carlos. Igual es porque como estáis compartiendo a lo mejor micrófono, no lo orientas del todo bien, pero bueno, ahora sí parece que te oímos un poquito mejor. Oye, vale. y el proceso a la hora de escoger barco, porque tengo entendido que eres un buen conocedor de la mecánica naval, ¿no? Conoces bien el comportamiento de los barcos en diferentes escenarios y circunstancias. ¿Por qué el modelo escogido? Bueno, realmente lo principal que te limita a la hora de elegir el modelo, pues también es un poco el presupuesto, ¿no? Que puedes acceder a él.
Y bueno, una de las cosas que yo miraba mucho era el tema del motor también, que tuviese un motor pues medianamente sano o sano del todo, y un motor pues que no diese problemas, ¿no? Como es este caso. Y luego que lo que es el casco pues estuviese entero, y bueno, el tema de la bañera para nosotros era una cosa importante, ¿no? Que tuviese una bañera bastante cómoda, que luego por otro lado, bueno, como todos sabemos, pues una bañera cómoda como es esta sacrifica a la hora de navegar, ¿no? No es tan cómoda o segura como una bañera central, pero al final, claro, por mucho que navegues, la gran parte del tiempo estás fondeado en la bañera, cepida ahí. Entonces, bueno, mi decisión fue esta, nuestra decisión, de un tipo de bañera así. Y luego, pues por eslora no queríamos pasar de los 12 metros. Eso fue un poco lo que cerró el abanico de búsqueda sobre este barco. Dar una vuelta al mundo sin tener los conocimientos adecuados ni experiencia es como mínimo arriesgado, ¿no? ¿Qué bagaje teníais vosotros ya respecto a la navegación a vela antes de partir? Bueno, pues nada, la experiencia que teníamos era por el Mediterráneo realmente. Lo que es navegación oceánica habíamos hecho nada, no teníamos. Por primera vez salimos a Canarias en el viaje, en esta etapa del viaje, y no habíamos hecho Atlántico, ni habíamos hecho navegaciones largas, pero sí que creo yo que teníamos un punto muy a nuestro favor, que era lo que es el tema de la mecánica, mantenimiento y todo esto, que creo que realmente de hoy en día para un viaje así es lo que es lo más importante, ¿no? Porque al final navegar también lo es, pero bueno, puedes ir perfeccionando tu técnica y bueno, con la ayuda que hay hoy en día de electrónica y toda la información que hay, pues esto creo que es más fácil, ¿no? Que el tema de lo que es el mantenimiento, las reparaciones y todo esto, que es lo que limita a mucha gente, ¿no? En este ámbito. Sí, porque todo. También, sí, dinos, Ivana, di. También nos hemos ayudado mucho de amigos navegantes que ya son de la vieja escuela, es decir, gente que ya tiene 19 Atlánticos, 29 Atlánticos, una vuelta al mundo, gente muy mayor. Yeah. Y sobre todo a nosotros lo que nos gusta es escuchar a esa gente que ha navegado cuando no existía Starlink, ni existía Navionic, ni nada de eso. Y entonces esa gente es la que verdaderamente te aporta mucha sabiduría. Sí, y sobre todo hacer millas, que lo que realmente importa aquí no son los títulos, son las millas. Oye, y de esos expertos navegantes con los que hablabais, ¿hay algún consejo que os haya llegado de forma especial y que podáis compartir con nosotros? Bueno, pues yo diría que en general, pues bueno, la prudencia. Al final, la prudencia y la paciencia, como dice un gran amigo nuestro, las 3 P's, que es prudencia, paciencia y perseverancia, ¿no? Sí. Creo que esos son los pilares, ¿no? de un proyecto así, porque, bueno, creo que es lo fundamental. Hay que tener mucha paciencia, perseverancia, ser muy constante con el mantenimiento del barco, porque si no, al final, si vas dejando cositas, te comen. Creo que eso puede ser lo más... Y hay que ser muy disciplinado en la mar, con el barco y contigo. Y al final la mente es lo más importante, ¿eh? Tener la mente bien para cuando viene mal tiempo, bien cuando vienen encalmadas. La mente juega un papel muy importante aquí. Sí, creo que es fundamental. Sí, Ivana, porque ¿hasta qué punto valorasteis el aspecto psicológico de la vida a bordo en un espacio pequeño como es el de un barco? Un espacio pequeño aunque cada día contemplaseis la inmensidad del mar, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero por eso te digo que el estar aquí en un espacio tan pequeño te hace ser más paciente, que no te importen tanto las cosas como a lo mejor en la vida terrestre, y te hace ser, es decir, que tienes que estar tú aquí solo en el medio, con la naturaleza, y al final creo que te hace mejor en todos los sentidos. Sí. El aceptar lo que viene, ¿no? Sin frustrarte. Claro. Una avería, pues bueno, soluciono lo que pueda, mal tiempo, buen tiempo. Creo que eso es fundamental, ¿no? El no frustrarte, ¿no? Creo que esa es mejor la frase. Enseguida. Y la humildad necesaria, ¿no? Como para ser consciente de lo pequeñitos que somos, ¿no? En medio de la inmensidad del océano. Eso es, sí. Yo creo que en nuestro caso, pues bueno, no sabíamos realmente a lo que nos íbamos a enfrentar. Ha sido un poco paso a paso, ¿no? El proyecto era, sí, vuelta al mundo, estaba ahí,
pero bueno, el proyecto era llegar a Canarias Eso es. y luego llegar al Caribe, y poco a poco se iban dando si se daba, y al final, pues bueno, seguíamos teniendo ganas, todo funcionaba. Bueno, no fue directamente un proyecto de vamos a salir de aquí, la vuelta al mundo, no, se fue dando poco a poco y lo fuimos llevando así, sí. Ya. Oye, porque la vida a bordo en una vuelta al mundo, ¿cuántas cosas se enseña? Desde la gestión del conflicto a la paciencia que mencionabais, ¿no? El saber que hay cosas cuya resolución no depende de uno y asumirlo, es de lo que estamos hablando, ¿no? La cantidad de cosas que enseña una vuelta al mundo a vela. Sí, conforme lo has dicho, sí, es un reto constante, ¿no? Constantemente tienes cosas que superar, ya sea de trámites para entrar en países o de mantenimiento del barco o lo que estaba contando Ivana, ¿no? Gestionar tu propia cabeza, ¿no? Creo que es lo más importante, sí. Y sin olvidar, desde luego, el ímpetu con el que se maneja la naturaleza, ¿no? Que también impone su ley en muchas ocasiones. ¿Cuántos temporales y cuántos malos momentos habéis pasado? Esta es la que manda. Sí. Esta hay que tener claro que este es nuestro Dios. Podemos querer salir un día o podemos querer ir a un sitio, pero cuando el de ahí arriba dice para allá no, pues hay que ir para el otro lado, no hay que enfrentarse a él. Eso es una regla absoluta, como bien has dicho, sí. Sí. Es el que manda. En cuanto a, bueno, temporales y cosas así, bueno, afortunadamente no hemos tenido ninguna cosa muy extrema en cuanto a, bueno, un ciclón, un huracán, cosas de estas no hemos pasado, gracias a la meteorología que hay hoy en día y todo esto, y sobre todo a cumplir los plazos, las fechas, ¿no? Esto es fundamental para un viaje así, porque está ya todo escrito y todo se inventas ya, y es cuando empiezas en la línea floja que puedes tener problemas, ¿no? Pero cuando estás en la época correcta, en el sitio correcto y tienes un poquito de paciencia, con los datos que hay hoy en día meteorológicos, pues bueno, es bastante fácil no entrar en un tiempo demasiado extremo, ¿no? Aún así, claro, hemos tenido un poco de todo, ¿no? Hemos tenido hasta 50 nudos, pero hemos tenido un poco de todo, sí. Sí, claro. Bueno, la cuestión es que acabáis de completar la vuelta al mundo, como quien dice. ¿Cuántos amigos se hacen después de 6 años navegando y visitando tantos sitios como los que visitasteis? Tendréis la agenda repleta. La verdad es que sí, esto es de lo más potente. Ahora mismo tenemos amigos, creo yo, en cada parada que hemos tenido contacto con ellos. Sí. En cada país del mundo tenemos gente. Es lo que decimos, que para nuestra próxima vuelta al mundo tenemos ya registros en cada sitio. Sí, para visitar. Esto, la verdad, es uno de los grandes, para mí es uno de los grandes beneficios o virtudes del viaje y del tema de redes sociales y todo esto, que bueno, que se hace mucha comunidad y es muy fácil contactar con gente y siempre cuando llegas a un sitio hay alguien ya esperándote que ha de hablar de ti, te conoce y bueno, y hay mucha comunidad. Qué bien. Bueno, pues desgranando el viaje casi etapa a etapa, ya nos habíais dicho, el viaje se inicia en Grecia. El Mediterráneo no es un mar ajeno para vosotros, ni mucho menos. Los que somos del Cantábrico sabemos que es un mar impredecible a veces, ¿no? Y aunque navegabais en casa, ¿ya os depararon las primeras etapas algunas sorpresas? Sí. Pero como bien dices, es nuestro mar, ¿no? El Mediterráneo es donde aprendimos a navegar ya de jóvenes. Pero sí, el Mediterráneo es, como bien has dicho, es impredecible. Puedes salir un día con una predicción de 15 nudos y encontrarte 40 cerca de algún sitio o cosas así. Y a ola corta. Con su ola corta, su meteorología tan explosiva, por así decirlo, ¿no? Comparado, que ha sido la gran diferencia que he notado yo en otros océanos, que es mucho más predecible, ¿no? Y mucho más estable y constante que puede ser aquí en el Mediterráneo. ¿Podríamos decir que vuestra salida de Grecia fue la salida oficiosa y vuestra recalada en Alicante marcaría de alguna forma la despedida oficial? Sí, realmente podría ser así. Yo cuento un poco desde la salida de Canarias, ¿no? Para mí fue lo que fue el gran inicio, ¿no? El gran salto primero, ¿no? Pero sí, una vez que abandonamos el Mediterráneo, también fue un gran paso, ¿no? Pero para mí en un inicio fue desde la salida de Canarias, ¿no? Cuando ya dejas todo el continente atrás, ese fue realmente
el paso para mí, sí. Y también pasa en el Canal de Panamá, cuando pasas ahí el Canal de Panamá y pasas al Pacífico, dices, aquí ya no hay retorno. Sí, lógico. Ese paso es heavy también, es el lado oscuro, ¿no? Cuando estás ahí dices, mira qué cerca estoy, ¿no? Del Pacífico, pero qué lejos estoy por otro lado, ¿no? Una vez que salta aquí ya es ir para adelante, siempre hacia el oeste. Así es. Es un paso, sí. Antes de cruzar el estrecho de Panamá, tuvisteis que cruzar el Atlántico, ¿no? ¿Era la primera vez que navegabais en aguas atlánticas? Sí, esta fue nuestra primera vez. Hicimos recalada en Cabo Verde y de Cabo Verde ya cruzamos. Y la verdad es que lo recordamos como una travesía idílica. Sí. Fue una travesía, fue nuestra primera, pero fue una travesía espectacular. Ya. Muy buena. Cruzamos con 2 amigos más, llevamos a una pareja de amigos, bueno, no son pareja entre ellos, pero a una mujer y un amigo, y la verdad es que fue todo genial en cuanto a meteo, convivencia en el barco, fue todo muy, 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 muy bueno. Quizás esa fue también el detonante, ¿no? Para decir, continuamos, ¿no? Si hubiésemos tenido ahí al principio un poco, pues bueno, no sé, hubiese sido diferente. Puede que sí o puede que no, pero esta la verdad es que fue idílica, la recordamos como una de las mejores, sí. Qué bueno. El Caribe es el lugar, ¿no?, que muchos escogen pues para recalar una vez cruzan el Atlántico. Tal vez vosotros lo hayáis visitado de manera diferente a como lo hacen la mayoría de los navegantes, porque teníais otras inquietudes en este viaje. Entrar en contacto estrecho con las comunidades locales era una de ellas. ¿Desde el principio del viaje lo pusisteis ya en práctica? Sí. Lo que queríamos era, pues bueno, empaparnos un poco de las culturas, de los sitios donde parábamos y de un poco la vida, no ir a los sitios más masificados, bueno, intentar empaparnos un poco de esto, ¿no? De la vida autóctona de los sitios. Esto es un poco la máxima. Sí. El Caribe, bueno, cada vez está más saturado, cada vez hay más barcos, pero aún así sigue siendo un sitio muy equilibrado, ¿no? En cuanto a, como decimos, hay playa, cocotero y primer mundo. Y cajero, también, por así decirlo, ¿no? Quiero decir, tienes un poco de todo. Tienes supermercado, pero también tienes un poco la vida, sí. De primer mundo. Es un poco equilibrado, sí. Sí. En este aspecto que comentamos, el de entrar en contacto con las comunidades locales, Ivana tuvo ahí una responsabilidad importante, ¿no, Ivana? Es que te digo fatal, Jorge. Sí. Digo que tuviste una buena responsabilidad a la hora de entrar en contacto con las comunidades locales. Sí. Fundamental. Ella es la parte social más que nada. Yo soy un poco más introvertido, pero ella la ha encargado un poco de hacer ese primer paso y de hacer el trabajo antes de llegar, ¿no? De contactar, de intentar, sí. Son muchas las iniciativas que pusisteis en práctica, desde talleres de educación ambiental a talleres de artesanía local. Allí donde estuvisteis, dejasteis de alguna forma una huella importante, ¿no?, en las comunidades locales. Sí, intentábamos siempre, pues, como hemos hablado, ¿no?, involucrarnos en la comunidad, ¿no? Sí. Realmente el paso la parte más fuerte de este punto, ¿no?, fue a partir de, yo diría que en San Blas, ¿no?, en Panamá, fue realmente el sitio donde empezamos a ver realmente la vida esta en la que, bueno, prácticamente el dinero no cuenta, ¿no? Claro. Es otra cosa. A partir de ahí, y luego el Pacífico, ¿no? Sí. Eso fue el sitio más auténtico, ¿no?, por así decirlo, más real en ese sentido, sí. Ya. Bueno, contacto estrecho, como decimos, el que tuvisteis con las comunidades locales. ¿Y cómo de estrecha es la relación que se establece con la naturaleza? ¿Algún encuentro fortuito o no tan fortuito, diría yo, con algún animal marino da buena cuenta de cómo llega a establecerse ese contacto íntimo de alguna forma con la naturaleza, ¿no? Y bueno, en Vanuatu estuvimos haciendo snorkel con manatíes. Qué bueno. En el arrecife. Nos vino una familia, eran los padres y los 2 hijos, bueno, eso creemos. Uh-huh. Y la verdad que en los arrecifes del Reino de Tonga, de Fiji, de Vanuatu, hemos visto cosas increíbles. O bueno, también en Indonesia con el tiburón ballena.
son cosas espectaculares, es que es increíble. Sí, cuando uno está en el sofá de su casa viendo un documental de National Geographic, bueno, pues se puede hacer una idea, ¿no?, de la riqueza natural del planeta y lo importante que es protegerla. Pero imagino que cuando uno entra en contacto directo con animales salvajes, eso ya tiene que ser la bomba, ¿no? Es muy, muy potente, sí, porque no es Claro, en muchos sitios están, pues bueno, las típicas excursiones, ¿no? Que te lleva un barco a un sitio para ver lo que sea, ballenas, tiburones, y eso, bueno, es real, ¿no? Porque los animales están ahí en su hábitat, pero están ahí viciados, ¿no? Para el turista, para verlo. Pero la verdad que hemos tenido casos en los que, te tienen que aceptar los animales, ¿no? Por ejemplo, en Tonga era la época de las ballenas que iban ahí, bueno, a educar, ¿no? A enseñar a sus crías y todo esto, y había muchos grupos de ballenas. Sí. Y notábamos que, bueno, nos acercábamos a ellas, parábamos el dinghy bastante antes, nos tirábamos al agua y habían algunos grupos que te aceptaban y otros no. Directamente dando saletazos se iban, y habían otros que le causabas curiosidad y te rodeaban, ¿no? Se quedaban cerca tuya, porque ellos querían, ¿no? No porque nadie se lo había impuesto, ¿no? Qué bueno. Y esto la verdad es que fue lo más auténtico, sí. Sí. Y cómo suenan las ballenas cuando estás en el CRA y las tienes alrededor de ti, y el sonido que emiten es increíble desde el barco, que están ahí al lado tuyo. Qué bueno. Sí. Es algo impresionante. Qué bueno. Muy potente. Bueno, ya sabemos, ¿no? Una vuelta al mundo, pues, y además de 6 años, da para mucho, ¿no? Amaneceres y atardeceres de ensueño, pero también para algún susto y días de no pegar ojo. ¿Qué os pasó en Galápagos? Bueno, en cuanto a susto, bueno, hemos tenido un poco de todo, pues rotura de, por ejemplo, recuerdo una noche de las feas, romperse el piloto, ¿no? Dejar de funcionar el piloto automático. Como suele pasar, pues bueno, en un momento bastante crítico, con mucho viento, mucha ola. A la barrera de coral. Llegando a Australia, a la barrera de coral. Y bueno, fue una de las noches, como bien dices, pues de estas de no pegar ojo. Porque bueno, hasta que no se pudo reparar el piloto y todo esto, pues pasamos un rato bastante, porque además con el mar de popa tan compuesto, bueno, una noche negra de esta cerrada totalmente. Fue una de las que recuerdo así un poco más, sí. Más estresantes. Más tensa, sí. Sí. Oye, y luego las autoridades, todos los temas de autoridades en todos los países. Eso es otro tema, sí, otro tema bien complejo. Los papeleos, burocrático. Los papeleos y la burocracia. Sí. Sí. Oye, hay algunos sitios que son muy complejos, sí. Ivana, sabemos que asumiste el rol de excelente cocinera haciendo uso de los productos locales con los que elaborar platos típicos de los lugares que visitabais, ¿no? ¿Esto fue así? Sí, nos hemos hecho expertos cocineros los dos, ¿eh? Bueno. Yo más, porque me gusta mucho la cocina, Sí. Pero al final hemos aprendido a hacer pan de masa madre, bueno, infinidad de recetas. Y lo que más era cuando, sobre todo en las islas más donde no hay tanto turismo, como el Reino de Tonga, Vanuatu, las Yasawa en Fiji, cuando haces comida y se las bajas a los lugareños y están encantados de comer tu comida y ellos luego te ofrecen a ti. La verdad es que eso es algo que se te queda en el corazón y bajas la olla y están ahí todos los niños esperando con su platito para un plato a lo mejor de macarrones o de paella o de lo que sea. Sí, qué bien. Hablando de océanos, el Pacífico y el Índico, digamos que son dos océanos que desde la península nos parecen exóticos, ¿no? Con islas paradisíacas y poblaciones locales amables y hospitalarias. ¿Ibais con alguna idea preconcebida, con información de primera mano de otros navegantes? Bueno, idea preconcebida, pues como puede tener cualquiera, ¿no? Ya. Lo que ha visto, como habías dicho, en documentales y cosas así, siempre tienes algo. Y luego información, sí, de hoy en día hay información reciente, tenemos grupos, incluso hay grupos de WhatsApp de cada travesía, gente que reporta cosas de donde ha llegado y hay bastante comunidad. Pero aún así, con la información que nosotros teníamos, nos sorprendió mucho. Bueno, creo que nosotros no pensábamos que aún existían estos sitios en los que, bueno, como bien te he dicho, no hay dinero, ¿no? Es que, bueno, no hay luz, no hay electricidad, no hay cobertura y el dinero no funciona, ¿no? Yo pensaba que esto hoy en día ya no había un sitio así. Bueno, tanto esto como el tema de la vida marina, ¿no? Pensaba que había mucho menos coral y mucha menos vida
de la que realmente hemos visto, ¿no? Que supongo que, claro, habrá bajado, ¿no? Con la que había hace años, pero bueno, una de las ideas que tenía preconcebida era que no iba a haber tanta vida y tantos arrecifes tan sanos, sobre todo en el Pacífico, como realmente vimos después. Bueno. Fue uno de los choques. Qué bien. Y el recorrido, por lo que nos contáis, sois personas que llevabais el viaje bien estructurado, ¿no? Digamos que el recorrido lo teníais diseñado desde el principio, o fueron surgiendo también destinos insospechados sobre la marcha. Totalmente, fueron surgiendo insospechados. La ruta era un poco, bueno, nuestro objetivo principal era regresar, ¿no? Regresar con el barco, porque hay mucha gente que hace esto y, bueno, tiene intención de vender el barco o parar el viaje en cualquier punto. El nuestro era regresar, ¿no? Con nuestro barco, que también es nuestra casa. Entonces, bueno, la ruta principal estaba establecida, pero luego siempre nos dejábamos un poco llevar con la mejor información, que es la que tienes cuando te vas acercando a los sitios, ¿no? Ahí es cuando en un fondeo puedes hablar con alguien que ya ha estado en el siguiente sitio, que viene de allí y te dice, pues mira, este sitio, al otro. Entonces siempre nos hemos dejado un poco llevar, siempre condicionado, como hemos dicho antes, por las épocas, que es lo que más nos ha marcado, ¿no? Las épocas seguras de navegación en cada océano. Yeah. Entonces sabíamos el periodo de tiempo que teníamos para estar en el Índico, antes de que empezase la época de ciclones, en el Atlántico, y luego con esa época ya pues nos dejábamos un poco llevar. Nos apetecía estar en un sitio más tiempo, menos tiempo, movernos a un sitio que no pensábamos. Un poco así ha sido nuestra vida, sí. Pues muy bien. De lo que no hemos hablado es de la gente que dejasteis en tierra. El seguimiento por parte de amigos y familiares, imagino que sería constante, ¿no? Sí. Esta gente, sobre todo la familia, ha sido duro para ellos. Han ido poco a poco acostumbrándose a esto, ¿no? Pero ha sido duro. También es verdad que, bueno, hoy en día con la comunicación que hay, pues bueno, todos los días o prácticamente todos los días, pues podíamos reportar, ¿no? Decir que seguíamos flotando. Entonces, bueno, esto es una gran diferencia, ¿no? Cuando no había, por ejemplo, Starlink, ¿no? Yeah. Que por otro lado, el tema del Starlink, pues bueno, está muy bien, ¿no? Es una ayuda muy importante, pero, pues bueno, como todo, como en la vida misma, acaba deteriorando un poco lo que es la esencia de la navegación, ¿no? Esa es la realidad. Nosotros, nuestro primer cruce del Atlántico no lo hicimos sin Starlink, ahí no existía aún. Y fue muy diferente a los demás. ¿Sí? Fue muy diferente. El estar incomunicado realmente, ¿no? El poder recibir solamente un correo al día era un poco como la época de las cartas, ¿no? Aquí en España era como recibir una carta, ¿no? No era una comunicación así directa como tienes ahora cuando conectas. Sí. Entonces, bueno, es muy, muy diferente. Aún así, nosotros, nuestra política en el barco es conectamos Starlink una vez al día, 1 hora y no más. Conectamos, vemos meteo, hablamos con nuestro equipo de tierra que nos va siguiendo, con la familia y cortamos. Claro. No queremos, es muy fácil caer en dejar esto encendido y bueno, y cuando tienes esto es como te cambia la mentalidad, ¿no? Ya no vas en el barco, ¿no? Ya no lo sientes, ¿no? Estás ahí hablando con el amigo, haciendo cosas, ¿no? Que no, bueno, muy diferentes a lo que es el navegar. Sí. Entonces siempre hemos querido esto, ¿no? No estar conectados constantemente. Qué bien. 1 hora y adiós mundo. Nuestra frase es adiós mundo. Fuera Starlink. Hasta mañana. Sí. Es un poco el ponerle freno a esto, ¿no? Sí, es la manera de dejaros abrazar por la naturaleza, ¿no? Eso es. Es verdad que cada vez esto es más difícil. Yo creo que la gran mayoría de barcos que conocemos por ahí y tal van 24 horas con Starlink puesto. Yeah. Bueno, es otra manera de navegar, ¿no? Ya te digo, a nosotros nos ha gustado estar un poco, poder disfrutar un poco la esencia, ¿no? Dentro de la época que estamos, no se puede luchar contra ello y es una herramienta muy, muy útil, pero intentar, bueno, utilizarla, no que te utilice, ¿no? Creo que es la palabra, puede ser. Desde luego que sí. Ivana y Carlos, después de 6 años dando una vuelta al mundo a vela, no me creo que amarréis en la península y os quedéis aquí para siempre. Bueno, ahora tenemos que estar amarrados. Bueno, hoy estamos fondeados, hemos tenido el día libre y estamos fondeados. Sí. Pero ahora sí que tenemos que estar unos añitos aquí, porque hay que trabajar, hay que volver a llenar la hucha, como digo yo, pero
seguramente vamos a volver a salir porque la mar nos tira y la mar es que nos da tiempo y libertad, que es lo que no te da la tierra. Entonces, al final volverá alguna aventura. No sé por dónde tiraremos, pero seguro que sí. Bueno, pues Sí. la vida hay que vivirla y sentir la vida en grado sumo. Una forma de hacerlo es lo que habéis hecho vosotros, ¿no? Dar la vuelta al mundo, estar en contacto pleno con la naturaleza, con otras comunidades ajenas a nuestro mundo, a nuestra vida cotidiana, y eso entiendo que es un enriquecimiento personal que lógicamente os acompañará para siempre, ¿no? Sí, la verdad es que nos ha marcado, te cambia los valores totalmente, lo que realmente te hace falta, lo que no, te cambia mucho los valores que tienes en la vida, sí. Claro. Sí. Bueno, pues Ivana, Carlos, ha sido un verdadero placer haber charlado con vosotros estos minutos. Gracias por lo que habéis hecho, porque gracias a lo que habéis hecho podéis contar las cosas que contáis, ¿no? Y a los que estamos aquí en tierra, pues poniéndonos los dientes largos permanentemente con la idea y con ese sueño, ¿no? De alguna vez emular lo que habéis hecho vosotros. Así que, lo dicho. Pues una cosa, Jorge, solamente que, como bien escuchábamos nosotros antes de hacer esto, ¿sí? Que quien tenga la oportunidad mínima que no se lo piense, que larga marra, ¿no? Y porque llegues más lejos o más cerca, ¿no? El cumplir tus sueños se puede hacer, es totalmente... y al final, bueno, 6 años, en nuestro caso ha sido 6 años, otros lo hacen en 3, otros lo hacen en 10, de lo que sea, ¿Sí? Es poco tiempo para una vida, ¿no? Cuando regresas te das cuenta que todo está igual, ¿no? Y lo que tú has vivido en ese tiempo son 2 vidas, ¿no? Normalmente cuando haces en tierra, es una cosa muy, muy potente. Y no hace falta tener un barco excesivamente preparado ni alinear todo, ¿no? Porque si intentas buscar todo alineado es lo típico que, bueno, nunca llegas a salir, ¿no? Entonces hay que hacerse el ánimo y salir. Eso es el consejo que diría a todo el que tenga esta inquietud, ¿no? Sí. Que no se lo piense demasiado. Sí, no hace falta dar la vuelta al mundo, quizá cruzar el Atlántico o lo que sea, pero Sí. hacerlo para probar, porque es verdad que si no lo pruebas, no Así sabes es. si te va a gustar o no te va a gustar. Eso es. Así eso es. Si con echarle 3 ingredientes al asunto, como pueden ser un poquito de sentido común, otro poco de paciencia y algo de humildad, con eso ya lo tenemos medianamente armado, ¿no? Como para hacernos a la Así es. Así es, Jorge, sí. Así es. Bueno, pues Ivana, Carlos, un abrazo muy fuerte. Cuidaros. Muchas gracias. Muchas gracias. Un Muchas saludo. gracias, un saludo. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Look back straight and see a crooked line. Don't you worry, love. Give it a little time. Feels like everything is running past you fast, and you watch the sand slipping through your hands. I know it's hard, but that's okay. Gonna make it out today, and the following way. 30 años han tenido que pasar para que el Cantábrico recupere una regata de carácter oceánico que hermana a las ciudades de Plymouth, al sur de Inglaterra, con San Sebastián. La Armada Cup vuelve a celebrarse con todos los ingredientes que caracterizan a una exigente prueba. 460 millas, cruce del Canal de la Mancha y descenso del Golfo de Vizcaya en una época del año que sobre el papel no debería presentar demasiados sobresaltos, pero que tratándose de ese rinconcito de aguas atlánticas, pues nunca se sabe. Hablamos los próximos minutos con Marta Lizárraga, quien fuera gerente del Real Club Náutico de San Sebastián y navegante en la Armada Cup hace ya más de 30 años, y también con Chema García, actualmente director de vela en la misma entidad, responsable técnico y regatista en esta edición que ocupa los próximos minutos de A Son de Mar. Marta, Chema, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Son de Mar, muy buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Hola, muy buenas a los dos. Todo bien.
Marta, en 1986 tiene lugar la primera edición de la Armada Cup. Tú participaste en alguna de ellas, ¿no? Sí, yo en la siguiente, en la del 88. O sea, hace ya 38 años. Oye, ¿qué tipo de barcos participaban ya entonces? Pues la verdad que eran más clásicos, había pues más de barco de madera, de los barcos, lo que eran los barcos británicos, pues eran más clasicotes, ¿no? Y ya, bueno, pues el barco estrella en aquella época fue un One Tonner que cogió, bueno, alquiló un grupo de navegantes de aquí de Donosti, sí. y era la sensación de la bahía. Qué bien. Oye, Chema, de los barcos que conoció Marta en la década de los 80, a los que pueden verse este año, la diferencia es notable, ¿no? Sí, sin duda. En la mayoría de los casos de los inscritos sí que son barcos totalmente diferentes, pero también es cierto que tenemos algún barco que, bueno, quizás por nostalgia o por la aventura quizás del evento o lo que sea, pues tenemos algún barco inscrito también pues que es de 1980, 1985. Pero sí, la mayoría ya son barcos modernos, ya planeadores y un poco de todo. Tenemos bastante variedad en los barcos inscritos, sí. Nostalgia, aventura y esos que participan de la década de los 80, cierto romanticismo, ¿no? ¿Cómo navegaban aquellos barcos, Marta? Pues la verdad que la historia parece que nos hace mayores porque ha cambiado muchísimo. O sea, no tiene nada que ver las regatas aquellas de los 80, finales de los 80, a cómo es ahora. Ya no solo el tipo de barco, sino el tipo de navegación. Yo diría que la regata de entonces era más aventura y algo de regata, y ahora todos son más regateros y un poco de aventurilla, ¿no? Sí, porque en aquella época otros diseños, como estamos hablando, con barcos, entiendo, ¿no? Que alguno de quilla corrida habría, semicorrida, en fin, barcos de época. Sí, incluso había eso, sí, barcos eran de madera, de quilla corrida, sí, había un poco de todo. Pero ya te digo, era otra filosofía, no se vaciaban los barcos para hacer las regatas y bueno, y cruzar el canal con las corrientes, pues era toda una aventura real. Eso sí, Chema, para participar en la Armada Cup los barcos deben tener más de 10 metros de eslora y ¿algún requisito más? Bueno, sí, pues los requisitos al final son los que nos marcan la categoría 2 de la World Offshore Regulation de la Federación Internacional, que bueno, pide todo el tema de requisitos de seguridad. Sobre todo donde más nos centramos nosotros de exigencias es en el tema de seguridad y que vayan, pues tanto para ellos como para la organización, que sea una prueba segura. Recordemos que la Armada Cup se celebraba y a partir de ahora se volverá a celebrar cada 2 años. En 1988 participas tú, Marta. ¿Te tocó una regata llevadera? ¿Cuál crees que es la mayor dificultad que afrontan los regatistas en la Armada Cup? Hombre, pues en mi edición, que fue salida de Donosti, llegada a Plymouth, ¿sí? La travesía en regata estuvo muy bien. Incluso la entrada al canal con viento, speed, tengo muy buen recuerdo del trozo del canal. En cambio, yo me quedé luego en Plymouth para hacer el transporte del One Tonner ese que te comentaba, entre otros compañeros, y eso ya fue una pesadilla. O sea, nos tocó el canal con olas de 6 metros que no eran olas, eran paredes de agua. Caray. Y eso sí fue más duro, y eso que, como tú decías al inicio, es julio, es verano, pero el canal y el Cantábrico y el Golfo de Vizcaya en especial, pues tienen su aquel. Ya. Chema, es pronto para saber las condiciones meteorológicas que se darán en el Golfo de Vizcaya. Lo que sí sabemos es que el Canal de la Mancha hay que cruzarlo y la Bretaña se dejará por babor. Ambas son zonas técnicamente complejas que habrá que gestionar, ¿no? Pues sí. Hay como 2 partes, vamos a decir, de la regata, que entendemos tanto como regatistas como organizadores, que es la primera parte, lo que dices, hasta la zona de la Bretaña, con el cruce del canal, en el que pues hay que tener muy en cuenta, lo primero, el cruce del canal con el tráfico marítimo y las condiciones que haya. Y luego, una vez que nos acerquemos a la zona de Francia, del norte de Francia, pues ahí hay que estar ahí con los libros de mareas para debatir un poco ahí en la tripulación. El que debata, habrá quienes no debatan mucho, y decidir un poco si me pego a tierra o no,
un poco qué táctica tomar en esa parte. Y luego la segunda parte, en la de ya el puro Cantábrico, bueno, el puro Golfo de Vizcaya, porque Cantábrico es la zona más española, ¿no? Pero en el Golfo de Vizcaya, pues ahí valorar un poco también si hay un momento, si están entrando frentes del oeste o si tenemos más vientos sures, y ahí decidir si tirar hacia el oeste para luego bajar con algún frente en caso de que haya previsión de algún frente del oeste, o pegarnos al lado de Francia, de la costa francesa, pues porque vayamos a tener más nortes o lo que sea. Entonces, bueno, ahí está un poco la táctica de la regata para los regatistas, sí. Ya. Oye, y ya que hemos mencionado la meteorología, ¿cuál sería el escenario más favorable y el más complicado? ¿Puestos a pedir? Hombre, pues el más favorable, nordestes, sí. Y el peor, pues sures. Sí, realmente una de las complicaciones, cualquiera de los que hemos pasado el Canal de la Mancha, aunque sea, bueno, casi hasta peor cuando hay mucha niebla, porque en estas épocas no se descarta que pueda haber nieblas bastante densas en el canal, lo que quiere decir que habría poco viento. Yeah. Ahí está un momento un poco crítico. Entonces ahí lo más favorable evidentemente sería que mucho o poco, pero que haya viento para cruzar más o menos rapidito. Y luego eso, si tuviésemos, como dice Marta, pues eso, ya sea un frente del noroeste o del oeste, pues para bajar ahí con vientos portantes y hacerlos rápidos, porque es verdad que con vientos sures, además de bajar de ceñida, probablemente tampoco se alarguen en el tiempo, con lo que, bueno, pues la cosa se complica un poquito técnicamente, pero bueno, que para navegar y para regatear, pues es una gozada, porque al final todos los tripulantes y los armadores hacemos esta regata para navegar y disfrutar. O sea que pues lo que tenga que ser, lo gestionaremos. O sea que... Lo importante, como dice Chema, es que haya viento. Sí. Que pegue donde quiera, pero que haya viento. Claro, Hubo una edición en el año 90 que tocó, una de las noches que estaban entrando barcos, tocó una galernilla de las de antes. Caray. Y la verdad que lo vieron duro justo en el final, en las últimas millas de llegada aquí a Donosti. Sí, una galerna ya son palabras mayores, ¿eh? Ya no es un mal tiempo, es un poquito más. Sí. Marta, el conocimiento técnico y el saber competir siempre es condición imprescindible para cubrir con solvencia cualquier recorrido de regata, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de una prueba como esta, de carácter oceánico, para quienes, porque entiendo que será así, para quienes estén más familiarizados con las regatas de club, barlovento, sotavento y alguna costera, por ejemplo, ¿cómo afrontar este tipo de regatas? ¿Hay que cambiar de chip de alguna manera? Hombre, sí que hay que cambiar de chip, porque la parte principal se extiende en el tiempo. Un barlovento, sotavento, pues como mucho puede ser 2 horas, 3, como mucho, y a full. Entonces, lo que es en una regata de largo, de oceánica o de travesía larga, pues hay que medirse, hay que tomarse en serio las guardias, hacer guardias mañana, tarde y noche, y reservarse porque la regata es larga, entre comillas. Entonces, no es como una costera, como tú dices, o barlovento, sotavento, que bueno, lo das todo y ya está. Ya. Y a la ducha y a por una caña. Chema, tú participas en esta edición, imagino que con todas las ganas del mundo, ¿no? Sí, participo en esta edición. Además, lo que dice Marta, un poco del cambio de chip. Yo además voy en un barco con el que ya he navegado bastante, con Santi Orlando, que es el armador. Es el Krill, bueno, es el... el RM 1270. Sí. Y bueno, hemos navegado bastante. En definitiva, lo que te digo es esto, que he navegado siempre en tripulaciones reducidas, y para esta regata hemos decidido ampliar un poco tripulación, un poco por tener en cuenta esto. Al final estamos compitiendo contra otros barcos que tienen tripulaciones de 5, de 6, de 7, incluso, bueno, hay un Contest 72 que creo que debe traer como 12 o 14 regatistas. Y al final, si de verdad quieres competir, la gestión del descanso, la gestión del trabajo, la alimentación, todo esto habría mucha diferencia de tener 4 manos o tener 10, ¿no? Entonces, hemos optado por esta opción de ir con más tripulación,
pues para hacer una regata en condiciones de pelearla. Antes recordábamos con Marta los inicios de la Armada Cup. En 1986, en su primera edición, se inscribieron 47 barcos y en las 12 ediciones posteriores, la del 88 y el 90, llegaron a participar hasta 64 embarcaciones. ¿Cuántos barcos están preparados para tomar la salida el próximo 18 de julio? Bueno, como decías antes, ha cambiado mucho el tema. Antes era más, pues era como te decía, igual tenía más de aventura que de regata en sí, y entonces era a que no hay y a que sí hay, y te animabas y ibas. Ahora el participar en una regata de este tipo a gente amateur, pues la verdad que tiene muchos requerimientos, muchas exigencias, ¿no? Ya desde preparar el barco, con todos los requisitos que te comentaba Chema de seguridad que hay que llevar a bordo. Claro, antes pues con llevar la balsa y los chalecos ya íbamos felices, pero ahora hay que llevar un montón de electrónica y un montón de artilugios para la seguridad. Entonces, pues no es tan sencillo como antes participar en esta regata, ¿no? Y entonces nos marcamos un objetivo que era tener unos 10-12 barcos para recuperar esta regata, y bueno, hemos llegado a 16 inscritos. Entonces, como yo decía, en lo que ya el primer éxito es cruzar la línea de salida, que eso no lo ve nadie, ¿no? Parece que es como los montañeros, ya he llegado a la cima y ya está, no, pues ahora hay que bajar. Pues esto es igual, no vale es que no es cruzar la línea de llegada, primero hay que llegar a la de salida. Este año la salida es en Plymouth, recordemos, cada 2 años. En 2028 la salida será en San Sebastián, es decir, que son salidas alternas, ¿no? Eso es, sí. Bueno, la Armada Cup aprovecha también para recordar, digamos, la figura de Vicente Munilla, muy querido, ¿no?, por quienes llegasteis a conocerlo. Sí, pues Vicente Munilla, la verdad es que yo le conocí siendo yo pequeño, con lo que no tengo demasiadas referencias, pero al final ha sido una persona que creo que ha marcado bastante al Real Club Náutico de San Sebastián en lo que es la promoción de la vela en crucero. Y entonces también está ahí la familia y el propio club que cada año con su regata memorial Vicente Munilla le recordamos, y bueno, es un momento importante y bonito para juntar tanto a la gente que le conoció en su momento como a los que no la han conocido pero siguen con este deporte. Y sí, claro que fue una persona pues importante en la vela guipuzcoana, me atrevería a decir, sí. Como te comentaba antes, pues fue uno de los pioneros que junto con otros dos se animaron a alquilar pues el barcazo de la época para que la gente de aquí pudiera participar en la regata, ¿no? Porque un one-tonner pues suponía bastante tripulación preparada. Y yo pues tuve la suerte de poder participar en el transporte luego de bajada, que incluso iba el Toti, como le llamaban aquí, de tripulante también. Qué bien. Marta Lizárraga, Chema García, 2 personas que conocen bien la organización por dentro de la Armada Cup, esta regata que no se celebraba en el Cantábrico desde hace algo más de 30 años y que vuelve a las aguas del Golfo de Vizcaya, de Plymouth a San Sebastián. Con ellos hemos hablado de las características de esta regata, sus peculiaridades, de los participantes y, bueno, hemos elucubrado un poquito sobre las mejores condiciones meteorológicas que se pueden dar en el Golfo de Vizcaya durante las fechas en las que se desarrolle la prueba. Pues nada más por nuestra parte, agradeceros que hayáis compartido con nosotros estos minutos, Marta, Chema, que sea todo un éxito, que quedéis con muy buen sabor de boca y que por supuesto tengáis las mismas ganas que tenéis este año de participar, las tengáis en 2028. Vale, pues nada, muchas gracias también a vosotros por poner el foco en nuestra regata y en nuestro club. Y nada, nos seguimos hablando cuando os parezca. Sí, a la vuelta. Pues sí, muchas gracias. A la vuelta hablamos porque así hacemos balance. Un abrazo, muchas gracias. Muy bien, un abrazo. Gracias. Si quieres navegar o aprender a hacerlo con pasión, la pasión por la mar la encuentras en las travesías que organiza para ti Mauri Fernández. Ven con tus amigos o en familia.
A vela o a motor, desde Alicante, la navegación por el Mediterráneo y la práctica de la pesca deportiva se convierten en experiencias únicas. Disfruta del relax de un placentero viaje acompañado por el sonido del viento al soplar o del subidón de adrenalina cuando se mete un túnido a bordo. Infórmate en Instagram, Maurisailor Spain, o en el teléfono 657 800 127. Reserva tu plaza. Maurisailor Spain, pasión por la mar. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Hablamos de libros, ya sabes, como hacemos en cada capítulo. En Librería Robinson también puedes encontrar todos esos textos que están relacionados con la náutica y que además son de muy diverso tipo: narrativa, libros técnicos, derroteros y hasta cartas náuticas. El título de hoy, Yo Sailor. Juan Melgar, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a Son de Mar. Hola Jorge, encantado de estar aquí de nuevo, un placer como siempre. Yo Sailor, un libro que, Juan, digamos que en su título encierra alguna de sus intenciones ya, ¿eh? Pues sí, efectivamente, ya todos nuestros amigos, oyentes, lectores que nos siguen y que muchos de ellos, como bien sabes, les son apasionados de la vela, sí. Y estarán ya o a bordo de sus barcos o a punto de irse a navegar. Uh-huh. Bueno, pues este libro viene para dar consejos y para enseñarnos y para ayudarnos a repasar algunas cosas a todos los que nos gusta la vela. Es un libro bilingüe, ¿no? Español e inglés para tripulaciones, no sé cómo calificarlas, multinacionales, quizá. Sí. Efectivamente. Igual algunos oyentes recuerdan que comentamos en su momento otro libro del mismo autor. Sí. Que se llama Fichas de navegación a vela, y este sigue un poco el mismo tipo de libro con diferentes cosas, más ampliado, y trae esa novedad que es una versión bilingüe. Entonces, en una página viene la versión española y en su contraparte está la versión inglesa con lo mismo. Entonces, este libro entonces nos tiene como si dijéramos una doble función, no solo enseñarnos lo que nos enseña, y además un poco aprendemos también a dominar esos términos y esas palabras y ese vocabulario en inglés, porque mucha gente no solo navegan por nuestras aguas, sino que la gente también se va afuera, se va con tripulaciones a veces multinacionales, o navega fuera de España, o con gente de otros países, o tiene de repente un amigo, o un lo que sea, o conocidos, o que son extranjeros o que no dominan el español, y con esto pues les puede ser de gran utilidad. Totalmente, sí, porque además la complejidad del lenguaje náutico, Juan, hace que resulte importante su manejo también en inglés, ¿no? Porque uno nunca sabe cuándo tendrá que reportar por radio, qué sé yo, una avería, por ejemplo. Efectivamente, como bien sabes, el lenguaje náutico es en sí casi como otro idioma distinto, ¿no? Sí. Entonces, si encima ya es en otro idioma que no es nuestro idioma materno o el idioma que utilizamos más a menudo, pues la cosa aún se enrevesa más todavía o se pone más complicada. Pero bueno, este libro, te digo, nos ayuda a superar ese bache y bueno, de todas maneras, el contenido en sí, en lo que se refiere a la vela y todo lo que nos dice, aparte del tema del inglés, es que es estupendo, es muy didáctico, porque está así escrito y diseñado, ¿no? Como si fuera un poco de una manera, se podría decir casi infantil, ¿no? Porque va con unos dibujos así muy a mano, unas ilustraciones, pues un poco como si se sienta uno y te lo, mira, déjame un papel y un boli que te lo voy a pintar, ¿sabes? Un poco en ese estilo. Y desenfadado, o sea, que lo cual lo hace que sea un libro un poco como que no impone, ¿no? Uh-huh. Y porque hay libros de vela de repente, pues oye, que sí, que son para los que saben mucho, para los que piensan, y que pues que los abres y empiezan a aparecer por ahí las raíces cuadradas y los que dices, joder, estoy yo cuando estoy con las... Sí. Sí. Sacando la calculadora de los problemas, a ver si saco medio nudo. Sí. ¿No? Entonces, esto sí, tiene como 3 niveles, ¿no? O sea, va con
Va con el nivel 1, que es el más sencillo, pues a ver, nos explica conceptos básicos. Luego el 2 ya tiene unas maniobras un poco más avanzadas y luego ya el 3 pues son cosas ya más complicadas. Y cada página, te digo, es una maniobra, un concepto, una situación o un algo, y todo ello referido a la vela. Joe Saylor sigue, por tanto, la senda, como nos has comentado, de fichas de navegación a vela. El anterior título con el que su autor, Israel Cabrera, pues ya se hizo un nombre, ¿no?, en el panorama editorial. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que el de fichas de navegación a vela se ha vendido muy bien y ha tenido una aceptación muy buena. O sea, toda la gente que se lo ha llevado y lo ha comprado, la verdad es que se han quedado encantados. Y con este, vamos, yo... por ahora, desde luego, la aceptación también está siendo igual de buena, y eso es más amplio, tiene algo más de contenido, y la verdad es que a mí lo que más me gusta de este libro, desde luego, es cómo se explica de bien en una sola página lo que es cada cosa, ¿no? Ya. Entonces eso está muy, muy conseguido, la verdad. Vamos, que llega incluso a explicar, digamos, conceptos un tanto complejos, porque todo lo que rodea a veces la navegación a vela sí que tiene cierta complejidad, pero con un lenguaje muy, muy básico, muy llevadero, básico, muy ¿no?, sencillo, muy cercano. Sí, exacto. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya decimos, Israel Cabrera, autor de Fichas de navegación a vela, pues lo ha vuelto a hacer, ¿no?, con este título, Joe Saylor, un libro bilingüe, escrito en español y en inglés, lo cual siempre está bien, ya decimos, llevarlo a bordo por si estamos navegando por esos mundos de Dios y por lo que sea. No manejamos del todo bien el inglés, pues tenerlo a mano para reportar una avería, una rotura de algún elemento que llevemos en el barco, pues eso siempre nos puede sacar de algún problemilla. Para hacernos con este texto, con este título, Juan, o cualquiera de los que tengáis en librería Robinson, ¿cómo nos podemos poner en contacto con nosotros? Dinos, con vosotros. Pues mira, ya tenemos ejemplares ya en nuestra nueva ubicación, en Julián Romea 3, en Madrid, que como ya hemos ido comentando en muchos otros programas, nos hemos trasladado y ya estamos en la nueva ubicación. Y todo aquel que quiera venir, aunque todavía nos quedan algunas ahí detallitos y cositas que tenemos que andar, o sea, no estamos ya en la configuración definitiva, como quien dice, todavía estamos recién votados. Pero bueno, estamos en pleno funcionamiento y con toda nuestra selección de títulos habituales. Y todo el que no pueda acercarse por aquí o no le apetezca estar a 40 grados ahora como estamos en Madrid, puede consultar nuestra web, que esa funciona todas las 24 horas del día, y ahí están todos nuestros títulos y se pueden ahí consultar. nauticarobinson.com, o si no nos pueden llamar por teléfono o escribir un email o lo que les resulte más cómodo. Bueno, pues como somos lectores disciplinados, tomamos nota de todo lo que nos has dicho para eso, tener bien cerca cualquiera de los libros que manejáis en librería Robinson. Gracias por la compañía, Juan, una vez más, y te esperamos en el próximo podcast. Muchísimas gracias, Jorge. Un placer estar aquí como siempre. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. En el anterior podcast que dedicamos a nombres propios, el hombre llamado a ser nuestro protagonista se cayó del cartel. La sorpresiva noticia del fallecimiento de Charlie Daland ocupó los minutos que Juan Meredith dedica a los grandes navegantes que protagonizan algunas de las páginas más brillantes de la vela oceánica en solitario. Estamos en deuda con Simone Bianchetti, quien fuera un extraordinario hombre de mar, también nos dejó prematuramente, pero su legado y su memoria siguen presentes de alguna manera gracias a los recuerdos que guardan amigos como Juan Meredith. Así que, Juan, cuando quieras, háblanos de Simone Bianchetti. Venga, va. Bueno, Simone fue un hombre que sufrió. Simone vivió demasiado poco tiempo. Verás, Simone nació el mismo día que Joshua Slocum, un 20 de febrero del 68, era un año mayor que yo. Y Simone desde siempre quiso navegar y navegar a vela. Es un hombre atormentado. Yo cuando lo conocí
Fue en el año 95 cuando corrimos la Mini Transat. Sí. Y mi recuerdo de Simone era de un tío que no lo estaba pasando bien. Simone ya venía de participar en una Box Challenge. Y esa vuelta al mundo con escalas, en solitario, y de pasarlo mal, realmente mal. Tenía un barco, un ultraligero, que no pudo más, que nada más salir de Charleston empezó a hacer agua, que hizo un descenso hasta Ciudad del Cabo, que digo bien, que fue un descenso a los abismos, y allí, después de intentar salir y aprovechar esos 5 días que les daban de margen, tuvo que volver. El barco era imposible. Acabó de aquella época malviviendo, con problemas, con deudas, con un desastre, y salió de allí gracias a amigos. Lo pasó fatal subiendo. Después fue cuando lo conocí yo. Uno de sus amigos de siempre, Kino Ricci, y su hermano, le prestaron un Mini Transat, que fue con el que lo conocí yo, y que después de una etapa en la que llegó un poquito más tarde que yo, luego hizo una excepcional segunda etapa en la que quedó quinto, y para un 12, creo recordar, un 10 en la general. Coincidimos en la Fígaro, entre medias. En ese año 96 participó en una All-Star en ese Atlántico por el norte, con un barco también prestado por la familia Ricci, que bueno, fue durísimo, y que para él siempre hablaba, ¿no?, del agotamiento de estar en tierra, de los problemas que tenía cuando estaba en tierra. En aquella Fígaro no demostró ser un gran regatista, lo que siempre demostró fue un grandísimo marino, un tío genial. Me lo pasé muy bien, estaba mucho más relajado. Participó en la Box Challenge, participó en la Vendée Globe. Hizo trampas como nos ha tocado hacer a muchos. Intentó adquirir un barco famoso, el antiguo Fleury Mission, que en ese momento Philippe Monet había intentado hacer la vuelta al mundo en solitario en ese camino imposible, al revés. Y que, bueno, le dijo que tenía un patrocinador cuando no era del todo cierto. ¿Quién no lo habrá hecho alguna vez, verdad? Ahí lo dejo. Murió demasiado joven. Murió un 20 de junio, un 28, creo que fue en el 2003. 30 y tantos años. Y fíjate, me recuerdo charlando con él que a él le encantaba Cecilia. Cecilia, esa cantante que tuvimos, que murió también muy joven, con 27 años. Te hablo desde Vigo. Mira, se murió volviendo desde Vigo a su casa, a Madrid. Y él le encantaba Cecilia, me lo decía siempre. Un marino de otra época. Han dicho de él que se equivocó en el siglo. Y yo creo que encaja muy bien en estos recuerdos de esa gente especial, diferente, que bueno, que le tocó. Un hombre con el corazón roto, que por cierto aconsejo, tiene un libro que habla de su vida, coescrito, pero luego tiene libros de poemas. Y un tío increíble, realmente increíble. Simone Bianchetti, una persona increíble, como nos dice Juan Meredith, un personaje muy especial y un gran marino, un gran navegante, que efectivamente a lo mejor no encajó en el tiempo que le tocó vivir, tal vez en otra época, ¿verdad? Con Joshua Slocum hubiese hecho unas buenas migas, desde luego que sí. Así es. Bueno, sí, Juan. Fíjate, perdóname, te digo, sí, mira, sí. Se casó, murió, se había casado hacía poco, todo el mundo se sorprendió mucho porque era un buen amante, eso sí te lo puedo decir, no porque a mí me haya tocado, sino porque lo hemos hablado alguna vez él y yo. Se casó y su mujer encontró una nota escrita por él, una poesía, después de muerto, en el que habla precisamente de esa necesidad de volver a la mar, ¿no? De esa mar que se lo daba todo. Pero perdóname que te corté, dime. No, increíble. Nada, ¿no? Habíamos llegado al final de la sección, te iba a despedir, pero no sin antes recordar a nuestros oyentes que en internet pueden encontrar un rinconcito de sabiduría náutica, mucha sapiencia hay en esa school que estás dirigiendo últimamente, Juan. ¿Cómo podemos llegar a ella? ¿Cómo tenemos acceso a la school? ¿Y qué contenidos tiene? ¿Qué podemos aprender en tu school? Cuéntanos. Bueno, sí, muchas gracias por recordarlo. Gente de Mar con Juan Meredith, sí.
Pues en School hemos abierto una comunidad de pago, pero donde intentamos que realmente sea rentable en cuanto a que hay mucho contenido. Se hacen cosas sobre cartas y navegación en carta. Yo tengo mi propia sección de Juanitadas, más errores y soluciones, más... Bueno, lo cierto es que se va generando muchísima interacción. Hay gente que ha empezado ya a navegar con otros, buscamos soluciones, buscamos incluso descuentos en algunas empresas y es una forma también de continuar adelante, ¿no? Y de generar esa comunidad que siempre se prende. ¿Cómo se llega? Bueno, pues o bien buscando por School, o es mucho más fácil buscándome a mí, a Juan Meredith, en cualquier red social o en mi web, o me escriben directamente y yo les puedo pasar ese enlace si no lo han encontrado de otra forma. Es muy sencillo. Y que no tengan miedo quienes están empezando en este mundo de la navegación a vela, Juan, porque en esa School hay sitio para todos, para los principiantes y para los más expertos. Desde luego, siempre digo lo mismo, no hay pregunta estúpida, hay respuestas estúpidas, preguntas ninguna, y ahí hacemos de todo y ya te digo, es un sitio bastante libre, a mi forma también de navegar y de explicar y de momento, bueno, muy contento. Bueno, pues la encontramos en internet. ¿Con qué dirección? Recuérdanosla. No lo recuerdo exactamente, pero buscando Gente de Mar con Juan Meredith, pero si no, Juan Meredith en cualquier red social se encuentra fácil. Gente de Mar con Juan Meredith, qué título más bonito. Bueno, Juan, pues nada, que te esperamos aquí en el próximo capítulo. No nos digas de quién nos vas a hablar, porque eso es un secreto que guardamos entre tú y yo. Eso es. Y seguimos hablando. Un abrazo fuerte. Un abrazo grande. Bueno, pues hasta aquí otro episodio de A Son de Mar. Recuerda que volvemos muy pronto. 15 días pasan muy rápido y en 2 semanas estamos de vuelta con más contenido náutico y nuestras secciones habituales. Síguenos en Facebook e Instagram, en la web podcastasondemar.com y ahora también en YouTube. Hasta el próximo podcast. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast.